No veo a nadie en espera. ¿Queda alguien en espera? ¿Alguien me confirma eso? ¿Tiene algún compañero que está escribiendo por WhatsApp para entrar o algo así? Sí, yo justo recién. Ya entré, ya entré. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, seguimos. Lo primero que habíamos hecho era escribir la masa como la integral de la densidad en un determinado volumen, donde el volumen podía ser, como ya dijimos, cualquier volumen de un cuerpo, cualquier subvolumen, tan chiquito como a mí se me ocurra, que podía llegar a ser hasta incluso un diferencial de volumen alrededor de un punto. Entonces, lo siguiente que hicimos fue, bueno, calcular la derivada temporal de esta cantidad para entender cómo es la variación de masa adentro de ese volumen. Y por otro lado, lo que hicimos fue hacer el cálculo o escribir la expresión de cómo calcular todo la masa, todo el intercambio de masa que tiene el subvolumen con el espacio que lo rodea, digamos. Entonces lo que tenemos es que ρ, la densidad por la velocidad, producto escalar con la normal externa, si yo integro todo eso en todo el contorno, me da el balance del flujo másico total sobre esa superficie. Entonces, la conservación de masa lo que me dice que es, bueno, la cantidad de masa que yo estoy acumulando en un determinado volumen es igual a lo que tenía más lo que está entrando. Entonces, la tasa temporal de variación, digamos, lo que yo estoy acumulando es igual que el balance de entrada y salida. Una de las cosas que hacíamos para poder después integrarlo y que nos quede todo en función de una integral de volumen es usar el teorema de la divergencia. Entonces pasábamos este producto escalar de B por N por la divergencia de ρB. Agrupábamos los términos y después lo que dijimos es, bueno, miren, esta es la ecuación de conservación de masa que se tiene que cumplir siempre. Dijimos, ¿qué pasa si la densidad es constante y homogénea? Es decir, que la densidad no varía en el tiempo y es uniforme en todo el cuerpo. Bueno, en esos casos, el término el término de la densidad variable del tiempo se va. La densidad acá, como es homogénea y no varía en el espacio, la puedo sacar como factor común de la divergencia. Y entonces lo que sucede es que en los materiales inconversibles yo tengo que la divergencia de B es igual a cero. ¿Sí? Y una vez que planteamos eso, nos fuimos a plantear las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento. Básicamente, decir que en ausencia de fuerzas externas, cada diferencial tiene que estar en equilibrio y, bueno, cada pequeño elemento diferencial o cada pequeño volumen que a mí se me ocurra tiene que estar en equilibrio. Y si no lo está, bueno, va a generar una aceleración de ese pequeño subvolumen. Entonces lo primero que hicimos fue calcular la sumatoria de fuerzas externas y la separamos en dos partes. Como la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre cada punto del cuerpo, y la integramos sobre el volumen del cuerpo, y después la sumatoria de las fuerzas por unidades de área, las tracciones que actúan en todo el contorno de nuestro cuerpo. Luego introducimos, como ya sabemos, la expresión para poder tener esta tracción como una función de las tensiones. Si nosotros pensamos que esto es el volumen de un cuerpo y que cada punto de este contorno interactúa con el resto del cuerpo que queda por fuera. Entonces, de esta manera, teníamos esta expresión, que de vuelta es la sumatoria de fuerzas externas, y usando de vuelta el teorema de la divergencia, podemos pasar esta integral de sigma por n en el contorno a la integral de divergencia de sigma en el volumen. Y de nuevo llego acá a una nueva expresión que es una integral en el volumen, que básicamente yo lo que tengo ahí es la sumatoria de fuerzas externas. ¿Sí? Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser igual a cero si está en equilibrio, y si no está en equilibrio, lo que yo tengo es que mi diferencial de masa, en el punto donde yo estoy aplicado, la cantidad de movimiento que se va a estar generando, el cambio de la cantidad de movimiento, es ρ por la aceleración. Digamos. Entonces, la sumatoria de fuerzas externas me pueden provocar, bueno, la aceleración de mi medio continuo. Entonces, una vez que vimos esto, dijimos, bueno, a ver, esto vale para todos los medios continuos. ¿Qué es lo que pasa si mi medio continuo ahora es un fluido? Y entonces, lo primero que hicimos fue poner una definición de fluidos, que son materia de formarse si están sometidos a esfuerzos no homogéneos, y lo que después colocamos es una ecuación, que es la ecuación, ay, no me salió el nombre, se me fue el nombre. La ecuación constitutiva, que lo que me dice es cómo son las tensiones de un fluido cuando yo le digo
cuál es la velocidad de deformaciones, ¿sí? Entonces, mi tensor velocidad de deformación es el D, digamos que tiene la componente simétrica del gradiente de B, me va a generar tensiones de corte sigma, ¿sí? Y además, yo tengo una componente hidrostática que está dada por la presión que tiene el fluido. Bueno, entonces dijimos, bueno, los fluidos ideales son un subconjunto de estos fluidos newtonianos en los cuales la viscosidad es muy chiquita o despreciable. Entonces este segundo término yo lo puedo desconsiderar. Después de eso vimos un ejemplo, en flujo entre placas paralelas, vimos cómo escribíamos las tensiones, ¿sí? Entonces simplemente lo único que hicimos fue hacer el gradiente de un campo de velocidad propuesto, ¿sí? Y con este gradiente de campo de velocidad propuesto tenemos un campo sigma total, que bueno, que para poder conocer bien cuáles son todos los valores, me falta conocer cuál es la presión. Si no me dicen la presión, yo inicialmente no puedo saber cuál es el campo de tensiones totales. Y con la presión, los términos que voy a agregar son los términos que van en la diagonal, ¿sí? Bien, entonces como decíamos, acá tenemos tensiones hidrostáticas, tensiones viscosas. Y una vez que tenemos esto, dijimos, bueno, entonces ya sabemos cuáles son las formas que tienen la conservación de masa y la conservación de cada entidad de movimiento para cualquier medio continuo. Ahora, además de eso, sabemos cuáles son las relaciones entre las velocidades de deformaciones y las tensiones. Entonces vamos a ver qué pasa cuando juntamos todo eso y vamos a ver qué forma particular toman las ecuaciones de conservación de cada entidad de movimiento para fluidos newtonianos. Esto es solamente tomar las ecuaciones que habíamos visto antes y particularizarlas, ¿sí? Para este ejemplo. Trabajamos con eso, dijimos, bueno, esto es el punto de partida, y después de hacer algunas operaciones llegamos a la forma final de las ecuaciones de Navier-Stokes, en donde teníamos un término en el cual tenemos el gradiente de la presión, que el gradiente de la presión lo podemos entender como una fuerza externa, digamos, el subvolumen que nosotros consideremos. Después, por otra parte, tenemos un término en el cual tenemos la difusión de la velocidad, es decir, si tenemos velocidades altas en una zona de nuestro fluido, va a estar de alguna manera arrastrando e intentando compartir esa velocidad con los elementos vecinos, digamos, con las partículas vecinas. Por otro lado, tenemos las fuerzas de cuerpo, que la más fácil para pensar es siempre la gravedad. Y después del otro lado, cuando tenemos ρ por aceleración, como nosotros en fluidos en general trabajamos con campos descriptos, con su descripción euleriana, y yo lo que quiero ver es la aceleración de la partícula, acá lo que me parecía es la derivada material del campo de velocidad. Entonces me parece un término convectivo y un término de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que esta es la derivada temporal local, como ya saben, y esta otra que está acá es el cambio de velocidad que sienten las partículas por estar moviéndose adentro de un campo que tiene velocidad variable. ¿Sí? Entonces, eso fue rápidamente lo que vimos en la clase pasada, y ahora lo que nos queda acá para arrancar es un ejemplo, a ver cómo usamos estas ecuaciones de Navier-Stokes para entender un problema. Pero antes de entrar al ejemplo, quería dejar un espacio para que hagan preguntas, dudas sobre este repaso de la clase pasada. Profe, ¿podrías explicar de vuelta lo de el término de la aceleración? No termino de entender eso. Ah, acá sí, acá de Gaspar colocó una cuestión, que acá falta multiplicar por la densidad. Y esto es correcto, acá falta multiplicar por la densidad. ¿Sí? No corregir la filmina. Presta atención con eso. Y bueno, y esto que estaba acá, este término, digamos, vamos a poner un ejemplo fácil. A ver, estamos acá en un canal, y en este punto la velocidad es alta, y en este punto la velocidad es baja. Pero las partículas van todas en fila. ¿Sí? Entonces, la aceleración que siente una partícula es el cambio de velocidad. Y si esta partícula que está acá, un instante después está parada acá, digamos, sintió el cambio de velocidad de este, pasó de tener la velocidad 1 a tener la velocidad 2, entonces esta partícula que está acá, la partícula, pongámosle de nombre, sí, P, la partícula P pasó de tener V1 a tener V2 en un determinado tiempo,
Digamos, pero instantáneamente lo que nosotros estamos viendo es cuando uno ve el gradiente de B, ¿cómo lo podemos hacer? Si esto es que está acá, imagínate, esto es diferencial de X, ¿sí? Lo agrandé, ¿no? Vamos a ver, la derivada de B. La derivada de Bx con respecto a X, que este es el término que está acá, en el gradiente de B, ¿sí? Este que está acá es el gradiente de Bx con respecto a X. Entonces, solamente para poner un ejemplo. En este caso, bueno, lo puedo aproximar como B2 menos B1 dividido delta X. Cuando este delta X tiende a 0, es la derivada de X. Bueno, acá, esto, de X tiende a 0. ¿Sí? Entonces, fíjate que ahí lo que tengo es la definición de derivada. Pero, digamos, esto lo que me está diciendo es, mirá, la derivada de la velocidad X con respecto a X quiere decir que si yo me muevo en una línea que más adelante tengo velocidades más grandes que ahora, cuando la partícula se mueva en esa dirección, es decir, si la partícula esta, B1 justamente, está en esta dirección, cuando yo haga delta B por B, está acá, voy a estar multiplicando este que está acá, que va a ser Bx, y acá voy a tener la derivada de Bx con respecto a X. Asumamos que el resto son 0 para simplificar este ejemplo. Acá lo que me va a quedar es, en el primero, acá me va a quedar Bx por la derivada de Bx con respecto a X. Y el resto van a quedar 0, ¿sí? Entonces acá lo que está diciendo es, mirá, cuanto más rápido se mueve la partícula, cuanto Bx es más grande, y cuanto más grande es esta derivada, es decir que B2 es muy grande comparado con B1, digamos, más va a ser la aceleración que siente la partícula. Y todo esto pensando que en este punto la velocidad está constante y en este punto la velocidad están constantes en el tiempo. Digamos, en ese punto del espacio la velocidad está constante en el tiempo, pero la partícula siente el cambio de velocidad por moverse desde donde está en B1 hasta la posición donde está B2, que es más grande. ¿Sí? Y eso es lo que tengo en cuenta en este término. Y este segundo término que está acá, en este ejemplo sería 0, pero este término que está acá, digamos, es lo que sentiría la partícula si además de esto, la velocidad acá, B1, y la velocidad B2 no fuesen constantes en el tiempo. ¿Sí? ¿Ayudó eso? Sí, sí, perfecto. Bueno, bien. A ver, deme un segundo que tengo una situación. Hola, ahí estamos. Disculpen. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes para entender cómo es un flujo entre placas paralelas. Acá, en el ejemplo que tenemos, eh, digamos, vamos a escribirlo. Tenemos dos placas que están paralelas, imagínense. Acá le falta la parte tridimensional, está en 2D. Le hacemos dos placas donde la longitud de esta es muy grande y podemos asumir que a lo largo de todo este ancho el comportamiento del fluido es igual, digamos, para simplificar el problema y convertir este problema en un problema 2D, ¿sí? Digamos, esa es una simplificación, entonces tenemos dos placas. Por otra parte, por algún motivo está entrando un flujo entre estas dos placas, ¿sí? Acá, como lo vemos, está puesto con U infinito, y el flujo entra de manera plana, es decir, en este instante de acá, en la entrada, el campo de velocidades es uniforme, ¿sí? La velocidad en todo el perfil de entrada es uniforme. Y bueno, acá pusimos un eje X arrancando acá. Vamos a poner un eje Y acá en el medio, ¿sí? Con el 0 en el medio de las placas.
Y lo que sucede en estos casos, típicamente, tenemos una región de desarrollo del fluido, ¿sí? Digamos, acá es un perfil plano. Cuando va avanzando, ¿qué va haciendo? La parte que está en contacto con las placas se va frenando y tenemos velocidad cero. Digamos, esto es lo que se llama la condición de no desplazamiento. Condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento quiere decir que un flujo toma la misma velocidad que el sólido con el cual está en contacto, ¿sí? Entonces, si un fluido está en contacto con una pared que está quieta o con cualquier borde que está quieto, nosotros podemos considerar que las primeras partículas de fluido que están pegadas a la pared también están quietas, también tienen velocidad cero. Eso es una condición de contorno que vamos a usar mucho, que es la condición de contorno de no deslizamiento. Condición de no deslizamiento. ¿Sí? Condición de no deslizamiento. La velocidad del fluido es igual a la velocidad de la pared en el contacto. ¿Sí? En el contacto del fluido con la pared. ¿Sí? Entonces, lo que enseguida empieza a pasar es que lo que arranca como un flujo plano acá, en la pared se frena y se va a cero instantáneamente, y lo que sucede es que tenemos una región de transición y una parte donde el flujo sigue plano. ¿Sí? Y eso, a medida que vamos avanzando, el flujo se va estabilizando cada vez más y la pared tiene cada vez un efecto más importante, digamos, por el término difusivo que nosotros tenemos, cada vez el, el impacto de tener velocidad nula en un borde se propaga más. Todo esto sucede en lo que se llama región de entrada o región de desarrollo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos el perfil de flujo acá, y miramos el perfil de flujo acá, acá y acá, vamos a encontrar siempre una foto diferente. Es decir, la forma que tiene el perfil de velocidades con respecto a la dirección Y va cambiando. Pero una vez que se llega a una cierta estabilidad, alcanzamos lo que se llama flujo completamente desarrollado, ¿sí? El flujo completamente desarrollado, lo que quiere decir es que si yo miro el flujo acá, miro el flujo acá, 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 y en cualquier otro punto adelante, siempre voy a ver que ese flujo tiene la misma cara, ¿sí? Tiene la misma forma. Esa es la definición de flujo completamente desarrollado y es una cuestión interesante. La mayoría de los flujos que nosotros vamos a estudiar van a ser completamente desarrollados porque, bueno, por un lado simplifica muchísimo las ecuaciones y me permite tener soluciones apropiadas, que imagínense si ustedes tienen una cañería de, no sé, de un piping de gas que mide kilómetros y van a tener el problema en la región de entrada, van a ser unos pocos metros y después ya van a tener un flujo completamente desarrollado, lo mismo en sistemas de aguas, etcétera. Bueno, eh, me sirve para estudiar el flujo completamente desarrollado, me sirve para tener información de un montón de problemas que son muy útiles en ingeniería y introducen un montón de simplificaciones cuando yo quiero analizar las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero bueno, antes de entrar a ver el problema en particular, una cosa que les quería comentar, por ejemplo, es si se acuerdan cómo son las tensiones, las ecuaciones constitutivas. Acuérdense que las tensiones de corte las tenemos solamente acá en este segundo miembro. Y nos acordamos de vuelta que acá dentro de D está el gradiente de la velocidad más el gradiente traspuesto de la velocidad dividido 2. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, una cosa que nosotros podemos pensar es simplemente pensando cómo es el desarrollo de un flujo. Si yo comparo las tensiones de corte en el punto A y las tensiones de corte en el punto B, me gustaría que me digan ustedes dónde piensan ustedes que van a estar las tensiones de corte más altas. ¿Sí? Si ¿alguien se anima a dar su opinión? En B. Bien, ¿por qué? ¿Y porque hay más velocidad en contacto con la pared? O sea, la velocidad que está en contacto con la pared es más alta en B que en A. Bueno, bien, por ahí viene, digamos, los cambios de velocidad
Claro, los cambios de Claro. velocidad se dan más fuerte en B. Digamos, la velocidad cambia mucho en un diferencial I muy chiquito. Entonces eso quiere decir que los gradientes de velocidad en B son más altos que en A. Y eso me lleva a tener tensiones de corte más grandes. De hecho, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos el flujo completamente desarrollado, a lo que llegamos son a las tensiones de corte mínimas. Bueno, no importa. Básicamente la idea importante para quedarnos en este momento es, donde tenemos cambios de velocidad más abruptos, tenemos gradientes de velocidad más altos, y ahí es donde vamos a tener las tensiones de corte más altas. ¿Sí? Entonces, una cuestión interesante para mirar en el paso mientras explicamos el problema. Entonces, vamos a ver. Siguiente paso. Vamos a ver cuáles son las características del problema. Entonces, nosotros lo que dijimos es, bueno, una cosa que nos olvidamos de decir es flujo estacionario. Es decir, que la situación no varía con respecto al tiempo. Siempre que saco una foto, en el tiempo voy a encontrar siempre la misma foto. Entonces tengo flujo estacionario, flujo completamente desarrollado, es decir, yo el análisis lo voy a hacer de acá para allá. Y tenemos una tercera hipótesis, que las velocidades son predominantemente en la dirección X. Es decir, si yo tengo velocidades en esta dirección, en la dirección Y o en la dirección Z, digamos, van a ser muy chiquitas comparadas con las velocidades en X. Entonces puedo asumir que las velocidades en Y y las velocidades en Z son cero para este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, esta que está acá son mis tres hipótesis para arrancar. Tengo flujo completamente desarrollado, flujo estacionario y velocidad predominante en el eje X. ¿Qué quiere decir esto cuando yo voy a ver las ecuaciones? Bueno, a ver, mi campo de velocidades tiene esta pinta. Tengo velocidad en X, 0, 0. Después, por otro lado, lo que yo sé es que las derivadas de las velocidades en X con respecto a la dirección X, si yo me paro de acá y miro de acá para allá, como yo les dije, saco una foto, tengo un perfil de velocidades acá, saco una foto acá, saco una foto acá, siempre voy a encontrar el mismo perfil de velocidades. O sea, si ven esta parábola, voy a tener esta misma parábola replicada acá y replicada más adelante siempre. Siempre que yo esté con un flujo completamente desarrollado. Esto se traduce matemáticamente en que la derivada de Bx con respecto a x es 0. ¿Sí? Bx, estas que están acá son Bx. Bx es el campo de velocidad que depende de y, pero que si yo estoy en la región completamente desarrollado, no depende de x. ¿Qué más tengo? Tengo que la derivada de Bx con respecto al tiempo es 0. ¿Por qué? Porque es estacionario. ¿Sí? Flujo estacionario, la derivada de Bx con respecto al tiempo es 0. Flujo completamente desarrollado, la derivada de Bx con respecto a x es 0. Esto que está acá va a estar siempre en la dirección de avance del fluido. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en flujo entre placas paralelas y estoy viendo si un flujo está completamente desarrollado o no. Bueno, lo último que me falta es que la derivada de la presión con respecto a X es constante. ¿Por qué? También de vuelta lo mismo, porque yo tengo un flujo completamente desarrollado. ¿Sí? Entonces, los cambios de presión en esta dirección también tienen que ser constantes. O sea, si yo tomo, vamos a hacerlo. Si yo me paro acá, 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 y miro P1, P2 y P3, si estas distancias son iguales, si tengo delta X y delta X, yo lo que tengo es que P3 menos P2 tiene que ser igual a P2 menos P1. Esto de vuelta es una consecuencia de que el flujo esté completamente desarrollado. Porque no solamente tengo los mismos perfiles de velocidad, sino que tengo la misma tasa de variación de la presión. Bien, hasta acá son solamente hipótesis y suposiciones que yo uso en el modelo para simplificar mi problema cuando yo quiero convertirlo en ecuaciones. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No entiendo bien el tema de que se dibuja, digamos, como un triángulo, lo de que las velocidades se van haciendo cero por el contacto con el sólido y cada vez esas velocidades se van como transportando, por así decirlo, entonces se hace todo cero. ¿Y qué? Entonces en el fluido completamente desarrollado la velocidad sería cero. No, no, no. Acá lo que marca este triángulo que está acá Sí. es la región que vos tenés en el centro donde las velocidades son constantes. ¿Ves? Esto quiere decir que toda esta zona las velocidades son constantes. En esta
quiere decir que en esta velocidad son constantes, y acá quiere decir que en este cachito las velocidades son constantes. Acá, fíjate, Ah, no hay las, ningún punto en el que las sea velocidades son constante. constantes solamente en el punto de Claro. medio, digamos, porque el problema es simétrico y ahí tenés la derivada de bx con respecto a y igual a 0. Acá. Pa. La derivada de bx con respecto a y es igual a 0. Eso lo podés saber por la simetría del problema. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, a ver este ejemplo. Bueno, esta era una modificación para otro ejemplo. Profe, perdón, ¿cómo fue eso que dijiste que las derivadas respecto a y es 0? Acá en el medio. ¿No es en todo el caño? Bueno, sí, en todo el caño. Acá, acá. Ah, Sí, sí. Sí, en todos los casos vas a tener, nada más que acá, la región donde eso vale es todo esto. ¿y por qué arriba no? ¿Dónde no? Tipo arriba Acá, de la línea. Claro. porque tu dirección y es esta. Y esta es tu dirección x. Entonces, fíjate, esto que vos tenés acá es bx. Acá es más grande que acá. Ah, ¿Sí? sí, Acá es más grande que acá. claro, Esa, sí, sí. esa diferencia que vos tenés, que inicialmente vos no sabés cuánto sale, cuánto va a valer. Cuánto va a valer lo vamos a ver ahora, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a ver cómo queda estas ecuaciones de Navier-Stokes. Tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes completa. Estos que tenemos acá son las hipótesis que fuimos planteando recién. Y otra cosa que hacemos es, bueno, agregamos la gravedad es igual a 0. No me interesa ver el efecto de la gravedad en este problema, ¿sí? Entonces, lo primero que hago, elimino eh, el efecto de la gravedad. Lo segundo que elimino es, bueno, si las velocidades no dependen del tiempo, saco este término, me elimino la dependencia del tiempo. Con esto que tengo acá, fíjense lo que yo tengo acá es, tengo que hacer la derivada segunda de bx con respecto a y. Acá yo lo que estoy haciendo es este laplaciano. Eh, esto acá le pido que hagan ustedes la parte matemática para que vean a que lleguen a esto, ¿sí? Pero queda súper fácil porque tienen solamente un término que es diferente de 0. Después, esto que tenemos es que yo quiero ver el gradiente de presión. Una cuestión que no dije, digamos que tal vez me pareció obvia, pero en otros años me di cuenta que no lo era. Acuérdense que esto que estamos haciendo acá es conservación de cantidad de movimiento y sumatoria de fuerzas. Entonces, todo esto que tenemos acá son todas cantidades vectoriales, ¿sí? Fíjense, esto es la derivada temporal de un vector. Acá tenemos, esto es un tensor, este es de 3×3, ¿sí? Y acá lo estoy aplicando a un vector, y esto también. Todo esto que tengo acá es una ecuación vectorial. Entonces, de esta ecuación vectorial, en realidad yo de acá saco 3 ecuaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo acá la parte del gradiente de P, el gradiente de P con respecto a X me va a ir a la ecuación en X, el gradiente de P con respecto a Y me va a ir a la ecuación de la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, y el gradiente de P con respecto a la dirección Z me va a ir a parar a la ecuación de equilibrio eh, con respecto a las fuerzas en Z, ¿sí? Entonces, lo primero que yo estoy analizando, bueno, este es 0 para todos. Este que está acá, el único componente que me queda es este, que me queda en la dirección X. La gravedad, 0 para todos. Y como yo estoy viendo la dirección X, acá yo lo que tengo es el gradiente de presión de presiones en la dirección X. Y vamos a ver cómo seguimos. Este término que está acá es 0. Digamos, tienen el gradiente de B, está multiplicado por B. Ese gradiente de B, acuérdense, el único término diferente de 0 es este que está acá.
¿sí? Gradiente B. Y cuando yo lo multiplico por las velocidades, tengo esto. Px, 0, 0. Entonces cuando multiplico este por este me da 0, ¿sí? Entonces fíjense cómo quedó la primera ecuación, la ecuación de la parte de sumatoria de fuerzas en la dirección en X. Fíjense qué fácil que quedó. Me quedó esto que tengo acá. Que menos el gradiente de P con respecto a X más mu, ahí me comí la viscosidad, por la derivada segunda de la velocidad en X con respecto a Y, vale 0, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, fíjense, otra cosa que nosotros dijimos, este que está acá es constante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Que lo que habíamos dicho era que si yo tenía acá P2, P1 y P0, lo que tenía es que P2 menos P1 era igual a P1 menos P0. Esto lo que me lleva a decir es que el gradiente de presión es constante. Y esto es porque el flujo es completamente desarrollado. ¿Sí? Flujo completamente desarrollado, gradiente de presión constante. ¿Se acuerdan? Lo habíamos colocado acá. Flujo completamente desarrollado. El perfil de velocidades queda igual. Y el gradiente de presiones es constante. Entonces, teniendo eso en cuenta, acuérdense las hipótesis que tenemos, ponemos todas estas hipótesis acá adentro. Y básicamente, lo que hacemos acá es, esto que está acá es una constante. La puedo pasar de este lado. Entonces, fíjense, me queda la derivada segunda de Bx con respecto a y cuadrado es igual al gradiente de P con respecto a X. Y entonces acá esto es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacerlo? Lo puedo integrar. Lo integro con respecto a Y. Lo puedo integrar con respecto a Y 2 veces. Y fíjense que lo que yo llego es esto, que la velocidad en X me queda delta P con respecto a X, que es una constante, por Y cuadrado, más una constante de integración por Y, más una constante. ¿Sí? Y esta es la solución general de mi problema. Lo que me dice acá es que la velocidad en X es una parábola. ¿Sí? Esto... a ver. Tenemos una pregunta en el chat. Falta mu también, sí. ¿Ahí está? Acá. Sí. Sí, gracias. Yo lo pongo mu acá. O sea, si se fijan que mu es una constante, no me cambia el hecho de que esto es una parábola, ¿sí? Igual gracias por la asociación porque ahora sí está bien. ¿Se cumple para todos los ejercicios la ecuación de la parábola? Se cumple para todos los ejercicios que cumplan con las condiciones que nosotros colocamos acá. Si tu ejercicio no... Además, fíjate que acá tiene por ejemplo, miremos la ecuación. Si delta P con respecto a X es 0, esto puede ser que se termine una valla, que te dé una función lineal. Y todavía no sabemos cuánto valen las constantes de integración B y C. ¿Sí? Entonces, fíjate todo lo que se tiene que cumplir para que esta solución sea una solución válida de tu problema. Tiene que ser un flujo completamente desarrollado, un flujo estacionario, velocidades predominantes en X, y tiene que ser un flujo entre placas. ¿Sí? Eso te lleva a esto que tenemos acá, matemáticamente. Y una vez que vos metés todas estas cosas matemáticas adentro de tus ecuaciones de Navier-Stokes, bueno, ahí te sale esto. Fíjate qué es lo que hubiese pasado si yo tengo gravedad. Bueno, esa pregunta se las dejo para ustedes. Y la gravedad puede estar actuando en esta dirección, o en una combinada, lo que sea. Estos son tres componentes. ¿Cómo sabes si el flujo está completamente desarrollado? Bueno, es una cosa que vas a tener que estudiar problema a problema. Cuando uno trabaja en cañerías, a menos que vos quieras analizar la zona de desarrollo para alguna cuestión de diseño, que quieras hacer alguna adaptación de tu diseño, o que quieras analizar algo particular de la región de entrada,
o de la región de desarrollo, la región inicial, uno generalmente toma condiciones de flujo completamente desarrollado. Pero es como todo, digamos, si vos podés o no considerar un flujo completamente desarrollado para modelar algo, depende de qué tan bien se ajusta a esas hipótesis tu situación real. Profe, ¿por qué en el gradiente de B te queda en Bx la dirección de Y? Gradiente de B. No entiendo la pregunta. ¿Por qué Bx varía? ¿Por qué Bx varía según el eje Y? Bueno, Bx no varía según el eje Z porque asumimos que es simétrico en la dirección Z que no estamos viendo acá con respecto al plano, que dijimos que son dos placas infinitas. ¿Sí? Entonces dijimos que en Z siempre la solución va a ser igual y es un problema 2D. En X no varía porque dijimos que es completamente desarrollado y tenemos la misma solución acá, que acá, que acá. Entonces en X no varía. Entonces la única variación que me queda es según el eje Y. ¿Y por qué Bx y no las demás? Y bueno, porque las demás dijimos que son muy chiquitas comparado con la velocidad en X y las vamos a considerar despreciables porque el flujo está avanzando mayormente en la dirección de la línea de centro que va por las placas. Bien, esa es la pregunta de Juan Antuch. Y después, ¿por qué me dio 0 qué cosa? ¿Cómo afecta la distancia de las placas a este ejercicio? Vamos a verlo en 2 minutos. Es lo próximo que vamos a ver cuando pasemos esta parte. Cuando pasemos esta pregunta. Bien. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, está bien. Acá lo que nosotros llegamos es que la solución es una parábola. ¿Sí? Llegamos a la solución de que ya sabemos que las velocidades en X van a tener una forma parabólica. Ahora, tengo dos constantes de integración que no sé cuánto valen. ¿Sí? Y tengo esto acá, bueno, tenía el mu, sí, hay que acordarse. Pero básicamente yo no sé cuál va a ser la velocidad máxima. Yo con esto no lo puedo responder porque me falta información. Entonces vamos a ver qué es lo que puedo hacer. ¿Sí? Lo que me falta incorporar son la información de las condiciones de contorno. Yo acá en ningún momento le dije, como colocaron ahí, es dónde están los bordes, y no les dije que ahí la velocidad tiene que ser 0. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá el ejemplo que tenía armado es este que está acá. Bien. Entonces acá, habíamos dicho, imagínense, tenemos acá y para allá, decimos que esta distancia que está acá es h, y la distancia que está acá también es h, o sea, la separación total entre las placas es 2h, y nosotros ahora lo que vamos a decir es que, acuérdense que teníamos la condición de no deslizamiento, de no deslizamiento, o sea que si las velocidades acá son 0, yo se lo tengo que decir. Entonces lo que tengo es que la velocidad en x, cuando y es igual a h, es igual a la velocidad en x, cuando y es igual a 2h, y es 0. Entonces fíjense que acá yo tengo dos ecuaciones. Profe, Acá no yo sería tengo... menos H porque pusiste Sí, el eje sí, 0 sí, en el sí, sí, medio. sí, 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 tienen razón. Pará. Encima abajo lo puse bien. En menos h y en h. La velocidad en x es 0. Y acá fíjense que acá tengo dos ecuaciones. Y estas dos ecuaciones me permiten encontrar estas dos incógnitas, las incógnitas b y c. ¿Sí? Y ahora de esta manera me va a quedar la ecuación bx completa. Voy a tener la forma completa de bx. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda esto. Fíjense. Entonces dijimos
Entonces dijimos, a ver, move x es igual a la int p con respecto a x. Acá me queda h cuadrado, ¿sí? Más bh más c es igual a 0. Acá tengo una ecuación. Y después la otra me queda delta p, delta x, h cuadrado menos bh más c igual a 0. ¿Sí? Entonces fíjense, si restamos estas dos ecuaciones, esta se me va con esta, y esta se me va con esta, y lo que me queda es 2bh igual a 0. Entonces, acá básicamente lo que tengo es b es igual a 0. ¿Sí? Y ahora, si en vez de restarlas, las sumo, me queda 2 delta p delta x por h cuadrado más 2c es igual a 0. Entonces, c me queda, se lo voy a sacar, me queda menos delta p delta x h cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya me quedó la solución final para este problema. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que luego me queda es esto. Uy. Px es igual a delta p delta x y cuadrado sobre mu menos delta x h cuadrado sobre mu. Vamos a hacerlo así. Me queda y cuadrado menos h cuadrado por p de x. Ahí está, muy bien. Esa es la forma que me queda final de mi velocidad en x. ¿Alguien me puede decir dónde está la velocidad máxima? Ahora. En 0. Bien, fíjense que cualquier otro valor que no sea 0, como y yo lo tengo que analizar entre menos h y h, va a hacer que esto sea más chico. ¿Sí? Y eso es una parábola, si fíjense una parábola así. Obviamente si yo analizase acá afuera, tendría velocidades más altas para el otro lado, pero tendría velocidades absolutas más altas, pero bueno, eso está fuera de mi zona de análisis, ¿sí? Entonces es importante acordarse que yo estoy analizando solamente entre menos h y h, ¿sí? Entonces, yo acá tengo mi campo de velocidades, fíjense que una vez que tengo mi campo de velocidades, yo esto lo puedo poner en la ecuación constitutiva, menos p por i, Profe, igual pregunta. De ahí, o ¿sí? sea, si cuando tenés 0, te queda el menos h cuadrado. eh, Y a ver, hice... Ah, capaz que ¿No puse al sería revés los signos. más? Claro. Puse al revés los Ah, signos. claro. Sí. Esto va con... A ver. Va, no sé, porque si tenés un 0 ahí, te queda la velocidad negativa. Sí, sí, sí. Metí mal un signo en algún lado. A ver. O sea, si te queda h cuadrado menos i cuadrado, está bien, porque cuando i vale h, te queda 0, y cuando i vale 0, te queda el h solo. No, 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 es que está, digamos, esto va así. Ah, ahí está bien. Pero en algún lugar cuando hice la cuenta recién, acá me pone algo en el chat, faltaba el signo de la derivada de la presión en X. Bien, ahí está, ahí me están diciendo. Gracias, gracias Malena. Recién cuando hice la cuenta, me comí el signo de la derivada de la presión en X y
entonces arrastré el error. ¿Sí? Entonces está bien así. Para que me quede consistente con el sistema de coordenadas que tengo, está bien de esta manera. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos diciendo tiene sentido, digamos, para que el flujo sea impulsado en esta dirección, la presión de este lado, P1, tiene que ser más grande que P0 que está de este lado. Digamos, tenemos que tener P1 mayor que P0, y esto lo que me quiere decir es que el gradiente de P con respecto a X tiene que ser menor que 0 para poder impulsar el flujo en esta dirección. ¿Sí? Porque la presión es lo que me está generando este flujo en la dirección X positiva. ¿Sí? Ah, no, estaba bien como lo hice yo. A ver. Está bien como lo dije yo. Pará. Voy todo para atrás. No me comí ningún signo, no me comí nada. Esto está bien. Todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Ahí está. Entonces, esto que yo hice está bien. Nada más que lo que necesito es que para que la velocidad en X sea positiva, el gradiente de presión tiene que ser negativo. O sea que la presión de este lado, P1, tiene que ser mayor que 0. Vamos, P1 mayor que P0. Entonces yo lo que tengo es que el gradiente de presión en X es menor que 0, es negativo. Entonces yo acá tengo un término que va a ser negativo y cuando lo multiplico por este gradiente de presión que es negativo, me va a dar velocidades en X positiva. Entonces lo que estaba haciendo cuando hice las cuentitas, las hice bien y después respondí mal la pregunta. Si confundí demasiado, si generé confusión, vamos de vuelta con esta parte. A ver, tenemos en el chat. ¿Por qué la derivada de P respecto de X tiene que ser menor a 0? Porque, a ver, vamos. Intuitivamente, desde el lado que yo tengo más presión, voy a empujar el flujo hacia el lado donde tengo menos presión. ¿Sí? Eso, digamos, la primera respuesta intuitiva. Y después lo segundo es, me lo dicen las ecuaciones. Las ecuaciones lo que me están diciendo es, fíjate, yo las ecuaciones las hice todas bien. Y las ecuaciones que me están diciendo es, si vos querés que tus velocidades en X sean positivas, tu gradiente de presión tiene que ser negativo. Eso me lo dicen las ecuaciones. Y lo que me están diciendo las ecuaciones es consistente con lo que, bueno, con lo que uno imagina intuitivamente y por supuesto con lo que pasa en la realidad, que es, eh, fíjate, vos tenés un sistema de cañerías, tenés el agua del tanque de tu casa, ¿sí? El agua del tanque de tu casa, vos tenés conectado arriba tu cañería y tiene la presión de tener todo el agua encima, el tanque, y además la energía gravitatoria, y todo eso hace que vos tengas, bueno, más energía en tu tanque de agua arriba que en tu cañería abajo, y eso hace que el flujo vaya en esa dirección. Y ahí tenés dos cosas jugando, ¿no? La gradiente de presión y la gravedad, en ese ejemplo que puse. Pero bueno, vamos a lo matemático. Por un lado, la ecuación me lo está diciendo. Me dice, tu gradiente de presión tiene que ser negativo para que vos tengas velocidades en X positivas. Eso dicen las ecuaciones. Y por otro lado, bueno, es fácil de imaginar, si vos tomás un volumen de control así, y vos acá tenés presiones más grandes que acá, y haces la sumatoria de fuerzas en X, lo que te va a decir es que tu cuerpo tiene que acelerarse para este lado. ¿Sí? Porque vos acá vas a tener presiones más altas que acá, que las negativas que tiene el otro lado. Entonces, bueno, hay varias maneras de verlo. Por suerte, con todas llegamos a lo mismo. ¿Andamos bien con la respuesta esa? ¿Sí? Bien.
Bueno, entonces, digamos, solamente para terminar de redondear el problema, bueno, la parte de las tensiones de corte en el flujo entre placas paralelas, esto resuelvan ustedes, es lo mismo que vimos hoy más temprano. No quiero volver sobre lo mismo porque tenemos un montón de temas para ver. Solamente resaltar unas cuestiones con respecto a las condiciones de contorno. Lo primero que son las condiciones de contorno son puntos del lugar del problema donde yo conozco la solución. Y es información que yo voy a necesitar para resolver la solución. En este caso, ¿cuál fue nuestra condición de contorno? Conocer cuál es el valor de las velocidades en las paredes. ¿Sí? Otras condiciones que podemos llegar a tener es conocer las derivadas. ¿Sí? Nosotros podemos conocer las derivadas o podemos conocer las velocidades en diferentes puntos del dominio y eso me da información suficiente para poder resolver las ecuaciones. Y después tenemos una cuestión más, que es, si nosotros no conocemos ningún punto de presión, digamos, si nosotros no sabemos cuánto vale la presión en ningún punto, las ecuaciones de Navier-Stokes solamente nos dejan ver cómo son las variaciones de la presión. Nos van a permitir calcular cómo es una presión comparada con la presión en otro punto, pero no nos van a poder dar la presión absoluta. Si yo quiero conocer la presión exacta, la presión de verdad, yo además de las condiciones de contorno, necesito saber por lo menos la presión absoluta de un punto de mi dominio. Y entonces comparo todas las demás presiones contra ese punto y voy a poder tener las presiones de verdad. De otra manera, solamente voy a poder conocer el gradiente o cómo se distribuyen estas presiones. ¿Sí? Y bueno, después por otra parte tenemos las condiciones iniciales, que en este caso hoy no me hicieron falta, porque dijimos que era un problema estacionario. Pero si yo tengo un problema que varía en el tiempo, una de las cosas que tengo que saber, además de las condiciones de contorno, es, bueno, cómo era en el tiempo cero, cómo es el campo de velocidades. ¿Sí? Y en esas condiciones iniciales tenemos que conocer las velocidades en todo el dominio. O sea, no me alcanza con conocer cómo eran las velocidades en algún punto. Tiene que ser en todo el dominio. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta última cosita? Estas últimas observaciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer igual que hicimos en las Profe, últimas clases. perdón, Sí, yo tengo una duda de lo anterior igual. bueno, dale. Que cuando vos aumentás la presión, en realidad la velocidad no tendría que disminuir. No, lo único que importa es el gradiente de presión. No importa si vos levantás la presión de los dos lados, no hay ningún cambio. Si vos aumentás el gradiente de presión, es decir, por ejemplo, aumentás la presión en la entrada y dejás constante la presión de salida, bueno, el desbalance de fuerzas que vos tenés es mayor y generás un flujo más grande. Generás que se aumenten las velocidades. Ah, ok. Perfecto. Profe, te hago una consulta. Sí, Em, sí, nosotros estamos considerando que esto sigue hasta el infinito, ¿no? En X tiende hasta el infinito. sí, o estamos analizando una parte del dominio en el cual se cumplen estas cosas. Claro, porque si no, la presión, o sea, va disminuyendo a medida que, o sea, una vez que entras en el flujo completamente desarrollado, la presión va disminuyendo para que exista esa velocidad. Sí. ¿Y hasta qué punto disminuye? O sea, ¿puede llegar a cero la presión? Sí. Ah, bueno, no, esa era mi consulta, porque digo, si sigue hasta el infinito, que llegas a tener No, presión. es que, digamos, el infinito, digamos, a fines matemáticos, en el sentido de que en la región que yo quiero analizar, esto se cumple. Bien. Digamos, lo que te va a pasar es que vas a tener, digamos, cuando vos tenés baja, bueno, esto es muy particular del sistema de cañerías. Cuando vos tenés sistema de cañerías y tenés regiones de baja presión, van a empezar a tener, no sé, puede llegar a tener cavitación o, bueno. Ah, bien, bien, bien. Ya ahí digamos, hay ciertas, digamos, lo que puede pasar es que llegues a condiciones en las cuales ya no se cumpla que es un flujo completamente desarrollado, por ejemplo, por decir algo. Claro, bien, bien, bien. Sí, gracias, profe. Se entendió. Digamos, esto vale con estas hipótesis particulares que simplifican muchísimo el problema. Cuando ya pasa cualquier cosa que nos lleva de este
territorio bien conocido, digamos, las ecuaciones de Navier-Stokes siempre valen. Lo que no vale es la simplificación que estamos haciendo. Claro, está bien, perfecto. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces ahora sí les propongo, hacemos una pausa de 10 minutos. Como hicimos otra vez, son 1:30, menos 20 seguimos.